La vivienda Cubeflex es un prototipo de vivienda modular ideada por Arne Jacobsen en 1969. Fue diseñada por encargo de la empresa danesa Home para una exposición de vivienda en 1970. Se basa en la idea de una arquitectura económica y flexible que pueda modificarse en función de las necesidades del usuario. Para entender esta obra, debemos repasar los diferentes tipos de sistemas modulares que se habían hecho hasta la fecha. Estos se caracterizan por su distribución agregativa, por su gran flexibilidad, así como por su facilidad a la hora de adaptar sus espacios a las diferentes necesidades de sus usuarios. Vamos a clasificarlos según dos conceptos: el grado de prefabricación de sus elementos y el grado de adaptabilidad en el tiempo o flexibilidad. En primer lugar, centrémonos en los elementos que componen estos sistemas. Pueden ser elementos simples, planos o volúmenes. Los elementos simples son aquellos como vigas, pilares o bloques que vienen preparados para su puesta en obra de forma manual. Dentro de los planos englobamos los muros, tabiques o forjados. El elemento más complejo es el volumen. En estos sistemas los espacios están parcial o completamente acabados, preparados para ensamblar o incluso para constituir en sí mismos una vivienda. Otra forma de clasificarlos sería según la capacidad que tiene nuestro sistema para crear diferentes distribuciones, es decir, su flexibilidad. Tenemos desde sistemas abiertos que ofrecen la posibilidad de crecer y modificarse según las necesidades, hasta sistemas cerrados que no permiten ningún tipo de modificación y no pueden crecer. Antes de analizar nuestra obra, veamos a los que fueron los predecesores de Jacobsen, aquellos que, antes que él, comenzaron a dar respuesta a la necesidad de crear viviendas de forma rápida, flexible y asequible. El año que podemos fijar como punto de partida es 1928, coincidiendo con el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Este congreso tuvo lugar en La Sarraz y en él se reunieron arquitectos de diferentes países europeos, con el objetivo de dar a conocer y poner en común sus ideas y puntos de vista acerca de la dirección que debía tomar la arquitectura de su tiempo. Este congreso será el que siente las bases para futuras reuniones, como la que tendrá lugar justamente un año después, en 1929. Este segundo CIAM tuvo lugar en Frankfurt. En este caso, el tema a debatir fue la vivienda mínima. Era lo que la sociedad demandaba por aquel entonces, ya que la vivienda tenía un precio muy elevado y era más necesario que nunca abaratar estos precios. También tenía mucho interés la capacidad de adaptación de la residencia al usuario, así como la reducción de los plazos de ejecución. Después de estos dos congresos no tenemos que esperar mucho hasta poder ver los primeros proyectos de vivienda modular. En la exposición de Estocolmo de 1930, Sven Markelius y Alvar Aalto presentan sus sistemas System House y Sistema AA respectivamente. La idea de ambos era promover la estandarización de los elementos constructivos y la flexibilidad de la arquitectura, así como dar respuesta concreta para cada lugar. Otro arquitecto que se dedica a proyectar viviendas adaptadas a su tiempo y a las necesidades de los ciudadanos es John Utzon, en 1945. Su objetivo era crear refugios temporales para poder acoger a los damnificados de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Utzon propone es la utilización de los vagones de tren como elementos de una casa, es decir, un vagón podría ser el dormitorio, otro la sala de estar, la cocina. Su idea era generar un proyecto agregativo, un refugio provisional a base de módulos. A finales de los años 60, numerosos arquitectos buscaban un tipo de vivienda flexible, barata y en ocasiones móvil o de carácter provisional. Para ello se emplea la estandarización de los materiales constructivos. No se busca un estándar de vivienda, sino una que se pueda adaptar a diferentes necesidades. De nuevo, Utzon, con su sistema expansiva, plantea una solución a esta búsqueda. Consta de 3 unidades volumétricas de diferentes dimensiones. Cada módulo funciona de forma independiente, en cuanto a la estructura y a la cubierta se refiere. Esto daba lugar a una amplia posibilidad de viviendas. Sin embargo, a pesar de que varios proyectos fueron construidos con este sistema, no tuvo el éxito esperado. Después de este fracaso no tardó en aparecer otro sistema modular. Este llega en la década de los 70, a mano de Christian Gulliksen y Juhani Palasma, los cuales se preocupan por la estandarización y la industrialización de los elementos constructivos. Crean el módulo 225,
estableciendo una retícula estructural formada por prismas cuadrados de 225 centímetros, que se subdividen en otros de 75 por 225, que corresponden con los paneles de cerramiento. Este nuevo sistema se comercializará, pero a pesar de su velocidad de construcción, nunca llegará a ser rentable. Finalmente, llegamos a la propuesta de nuestro autor, Arne Jacobsen. Pero, ¿qué sabemos de las propuestas de vivienda de Jacobsen? Volvamos atrás un momento. Las primeras obras realizadas por Jacobsen tras finalizar sus estudios en 1927 son viviendas unifamiliares de estética y construcción muy arraigada en la tradición danesa de los siglos XVIII y XIX. En 1929, Arne Jacobsen y su amigo Flemming Lassen ganan el primer premio del concurso para la Casa del Futuro, que se expondrá en la Expo de Estocolmo de 1930. Sí, la misma en la que se presenta el System House y el sistema AA que veíamos anteriormente. El objetivo era acercarse lo máximo posible a ese futuro utópico. Los edificios circulares rompían el esquema tradicional y eran considerados progresistas. Como se aprecia en la ilustración, los usuarios podrían llegar a su vivienda en coche, en barca e incluso en helicóptero. A pesar de su carácter experimental, este proyecto supone un punto de inflexión en el joven Jacobsen. Poco a poco empieza a aparecer la voluntad de generar un espacio moderno. Las obras de esta época buscan una estética que se acerque a la modernidad europea. Cubiertas planas, paredes exteriores lisas y blancas, ventanas corridas y en esquina. Pero la innovación plástica queda limitada por la tecnología. El tipo constructivo seguía siendo tradicional. El hormigón de Le Corbusier se imitaba con ladrillo pintado de blanco. Dinteles metálicos permitían salvar los grandes huecos. Jacobsen irá evolucionando progresivamente en los detalles para compatibilizar una estética próxima a la modernidad con su realidad constructiva. En esta época, además de varias viviendas unifamiliares, hará su primera propuesta de vivienda colectiva, los apartamentos Bellavista. Entre 1931 y 1932, Jacobsen realiza dos estudios teóricos sobre vivienda. Estéticamente continúa su acercamiento a la vanguardia europea. El primer estudio se centra en prototipos de viviendas unifamiliares alrededor de un patio central, al que se abren las zonas comunes. Nos interesa especialmente porque se empieza a pensar en un modelo. En este interés por la estandarización, se proponen distintos programas en función de las necesidades del futuro cliente. En el segundo estudio se trata la problemática de la vivienda mínima. Jacobsen elabora 4 prototipos de vivienda de escasa superficie, 65, 73, 75 y 78 metros cuadrados. Desde el año 33 al 51, a pesar de que sigue haciendo vivienda unifamiliar, nos interesa especialmente la vivienda colectiva y sobre todo la urbanización o agrupación de viviendas unifamiliares. Estas se componen mediante la repetición de un elemento reconocible, y en ellas Jacobsen explora diferentes posibilidades para generar ambientes entre el exterior y el interior. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lógica de la prefabricación se impone. Esto permite edificios más baratos y de construcción más rápida. La estética empieza a aproximarse mucho a la de Mies en América. A partir de 1957, el patio interior, que ya había sido propuesto por Jacobsen en el 31, va a recobrar protagonismo. Hará una serie de propuestas de casas agrupadas en torno a un patio. Este patio separa la zona de día y la zona de noche, y permite además que tanto las habitaciones como el estar disfruten de la mejor iluminación. En los últimos años de su carrera, Jacobsen realizará grandes obras tanto públicas como privadas y dejará un poco de lado la vivienda. Es por encargo de la empresa danesa de casas prefabricadas Home que en 1969 elabora 2 propuestas de vivienda basadas en sistemas modulares flexibles. A estos 2 sistemas los denomina Quadraflex y Cubeflex, y supondrá un cambio radical respecto de lo que había hecho hasta el momento. A continuación, vamos a tratar de encontrar patrones que nos ayuden en la lectura de la Cubeflex. Desde 1931 aparece en la vivienda de Jacobsen la idea de patio, y esta se retoma con fuerza a finales de los 50. El patio es el elemento hacia el que se vuelcan las estancias principales de la vivienda. Es un exterior privado, recogido, una estancia más de la vivienda y al mismo tiempo la más importante. En los ejemplos de los años 50, además,
El patio es un elemento que segrega la zona de día y la zona de noche, dividiendo la casa en dos. En estas últimas propuestas también mejora el soleamiento, al permitir que tanto las habitaciones como el estar tengan orientación sur. Hablemos ahora de proporciones. Si nos fijamos en las plantas de las viviendas que hemos visto, el salón ocupa un lugar principal. Incluso en sus propuestas de vivienda mínima, el espacio de estar ocupa al menos un tercio del total de la planta. La cocina suele tener un tamaño muy reducido, en algunos casos el mínimo imprescindible. Las habitaciones también tienen un tamaño reducido, casi siempre habiendo diferencia entre la principal y la de los niños o invitados. Por otro lado, desde sus primeras viviendas hemos observado que la entrada no se realiza de forma directa a una de las estancias, como el salón o la cocina, sino que se trata de una estancia en sí misma, separada de las demás. En algunos ejemplos debes atravesar hasta 2 habitáculos hasta llegar a uno de los principales. Pero esta transición entre el exterior y la vivienda no solo se produce dentro de esta. A partir de sus estudios de vivienda agrupada, Jacobsen trabaja el concepto del espacio intermedio, un espacio exterior pero recogido, con una cierta privacidad, que te acoja antes de entrar a la vivienda. En sus propuestas de agrupación, estas zonas se generan muchas veces con la propia geometría de la vivienda en forma de L o mediante el desplazamiento de una vivienda sobre la siguiente. Este mismo recurso se emplea de forma simétrica al otro lado de la vivienda muchas veces, en la salida al jardín. Antes de pasar a la Cubeflex, parémonos un momento en su hermana, la casa Quadraflex. Esta se basa en un módulo de 4×4 metros que se repite 9 veces. En el centro se ubican los espacios que no necesitan luz natural, los baños y la sauna. No se renuncia al espacio de entrada. Uno de los módulos se reserva para este uso, segregado del resto, con un cortavientos y una zona de distribución. Las proporciones se asemejan a las empleadas por Jacobsen en otros casos. Mientras que el salón ocupa 2 módulos completos, las habitaciones ocupan medio, ya que parte del espacio se emplea para pasillo y almacenaje. Llegamos por fin a la vivienda Cubeflex. Probablemente el tema más importante a la hora de estudiarla es su característica modular y prefabricada. Como hemos visto, una vivienda modular es aquella que se compone de subelementos que pueden organizarse de distintas formas para lograr el resultado final. Para su vivienda Cubeflex, Jacobsen define una unidad de agregación cuadrada de 3,36 por 3,36 metros, consistente en un marco estructural de madera laminada, un suelo, un techo y un total de 7 soluciones para el cerramiento de fachada, siguiendo esta una retícula de 90×90. En cuanto a la relación con la arquitectura anterior de Jacobsen, podemos establecer lo siguiente. No tiene patio ni otro elemento que segregue la zona de día y zona de noche, aunque éstas sí están separadas. No tiene un espacio cerrado de entrada propiamente o un espacio intermedio de transición entre exterior e interior. Y la proporción se pierde completamente. El espacio del salón ocupa lo mismo que la cocina, que la habitación, que el comedor. Todos son iguales. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Podríamos pensar que estas diferencias son consecuencia de la prefabricación, pero en el ejemplo anterior, la Quadraflex, sí hay una mayor proporción de los espacios. Un mismo módulo puede albergar varias estancias, y una estancia puede ocupar más de un módulo. La Cubeflex es mucho más sencilla, pero también más impersonal. Las proporciones que habíamos visto hasta ahora desaparecen. ¿Podría ser que estas dimensiones diferentes se deban a que es una vivienda vacacional y por lo tanto está pensada para pasar más tiempo fuera? Podría ser, pero en la vivienda de vacaciones de Jacobsen de 1936, las dimensiones se parecen mucho más a las del resto de su obra. Hay otra posible explicación. Esto solo es una propuesta, y podría haber muchas propuestas diferentes que no se han construido. Quizás lo más importante de la Cubeflex no sea el resultado que vemos en los planos, sino el sistema. Y su ventaja es que siguiendo una serie de normas se puede llegar a una infinidad de viviendas diferentes, que se adapten a diferentes usuarios o grupos de usuarios. ¿Se podría llegar con este módulo a una agrupación de vivienda como las propuestas de Jacobsen? ¿Se podría llegar a una casa-patio? ¿Se podría lograr un espacio intermedio entre exterior e interior? Jacobsen nos dejó una herramienta, el explorar los límites de esta
está en nuestras manos.